Muy bien, grabando predicación para Iglesia Cristiana de Adoración para el domingo 5 de febrero del 2023, 5432. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este primer domingo del mes de febrero del 2023. Yo siempre lo digo, el tiempo va volando y yo creo que el mejor anhelo que podemos tener todos los hijos de Dios es que un día Cristo vuelva y que vuelva pronto. Así es que, pero es un tremendo gozo el que podamos reunirnos de esta manera, el poder compartir la palabra, poder estudiarla, poder tener esa oportunidad de desconectarnos por un momento de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de desconectarnos del mundo, para poder orar, para poder intentar escuchar la voz de Dios, saber qué es lo que quiere para nuestras vidas, retarnos a nosotros mismos. Y antes, pues vamos a orar para pedirle a Dios que sea su Espíritu quien nos pueda guiar en esta mañana para que podamos aprender de su palabra. Padre del cielo, te damos las gracias infinitas, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, porque hasta aquí tú has permitido y has visto a bien, Padre, el que sigamos en este mundo. Sencillamente, Padre, para que aprendamos a vivir honrando tu nombre, para poder bendecir tu nombre en cada momento, Señor, para dar de ti la gloria y la honra en todo lo que hagamos, Padre Santo. Y es por ese motivo, Señor, que en este momento pedimos que sea tu Espíritu quien guíe, Señor, esta palabra y que nos guíe a nosotros, Señor, a ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Ok, vamos a leer una cita bíblica que a mí me encantó en estos días y que habla muchísimo, nos dice muchísimas cosas acerca de cuál es nuestro deber como embajadores de Cristo, como embajadores de Dios aquí en la tierra. Así que si por favor me puedes colocar, vamos a irnos al libro de los Hechos, el segundo libro escrito por Lucas, ¿verdad? El médico. Capítulo 8, vamos a leer del versículo 26 al 40. Si lo tenemos entonces, Hechos capítulo 8 del 26 al 40 dice de esta manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que os sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien. Entonces, este capítulo 8 es bien interesante en la historia de la iglesia, porque es exactamente en el capítulo 8 que comienzan a verse las historias de las misiones transculturales. Ahora, una cosa que quiero que veamos es el impacto de una persona que ha aceptado a Cristo después de ser evangelizada. O sea, tenemos que entender nosotros cómo puede impactar no solo su vida, sino que la vida de las personas que lo rodean. Una de las cosas que podemos ver nosotros claramente en esta cita bíblica es que el etíope, siendo un africano, él era un prosélito del judaísmo, y como prosélito del judaísmo, él necesitaba tener un encuentro con Jesucristo. La Biblia habla en el Antiguo Testamento que la relación o el encuentro que hubo entre el pueblo de Israel y el pueblo de Etiopía en aquel entonces, que tenía por cierto otro nombre, era cuando Salomón conoce a la reina de Saba, ¿verdad? Entonces,
creemos nosotros que a partir de ese momento hubo una relación entre Israel y pues este pueblo africano, por el cual muchos de sus funcionarios, muchas de sus personas, sus reyes, tuvieron conocimiento de lo que era el judaísmo. Ahora, miren qué cosa más interesante hablando acerca del impacto. No sabemos muy bien, o por lo menos la Biblia o un poco la historia no menciona que en los primeros años del cristianismo, en los tiempos de los apóstoles, ellos hubieran enviado misioneros a África, a esta zona de Etiopía. Entonces, se cree que este etíope, este funcionario, ¿verdad? Que dicho sea de paso, vemos que era una persona de mucho, como veremos más adelante, de mucho rango, era como decir el ministro de Hacienda de Etiopía, ¿verdad? Eso es lo que era, o sea, era alguien con mucho dinero, con bastante autoridad. Entonces, se cree, se cree que él pudo haber sido el primer misionero en poder llevar el evangelio a Etiopía. Luego recuerdo que hay unas historias que hablan acerca de dos personajes que llegaron siglos después, no me acuerdo si iban con alguna delegación o iban presos, no me acuerdo, pero fueron personajes que también ayudaron a la evangelización de Etiopía. Pero fíjate qué interesante esto. Tú puedes ver en la historia que el segundo país que fue reconocido como una nación cristiana fue Etiopía. Y esto fue en el siglo III. Y fue antes de Roma. Antes que Roma se declarara como una nación cristiana, ¿verdad? O por lo menos creyente del cristianismo, en ese mismo siglo, en el siglo III, fue que se declaró como una nación cristiana Etiopía. Entonces, podríamos creer, y esto fue lo que me llamó mucho la atención para poner este pasaje, de ponernos a pensar cómo hay un impacto tremendo de una persona que ha tenido un encuentro real y genuino con Jesucristo. Por lo que pensamos, pues, ¿verdad?, que este puede haber sido el caso. Porque al igual que él, hubieron otros casos como por ejemplo el endemoniado de Gadara o en el caso de la samaritana, los cuales fueron personajes que tuvieron un encuentro con Cristo que cuando leemos la historia subsiguiente a esos encuentros, vemos cómo el Evangelio, cómo Cristo pudo entrar. Por ejemplo, en el caso del Gadareno, si no me equivoco yo, él abrió la brecha para poder llevar el Evangelio a la Decápolis, ¿verdad?, griega, y obviamente pues en el caso de la samaritana, ella fue, digamos que de alguna manera, la misionera al llamar a otras personas para que pudieran conocer a Cristo Jesús. Entonces, ese evento, estas personas que tuvieron un encuentro con Cristo son los que han ayudado a abrir la brecha. O sea, vemos el impacto que tiene cuando una persona conoce a Cristo Jesús. Tenemos que entender que el evangelismo es básico y personal. Ahora, en este caso, solo se ha necesitado dar respuesta a preguntas a la luz de la palabra. Ya vamos a analizar eso mucho más adelante, pero aquí no estamos hablando de que Felipe, que dicho sea de paso, como veremos después, él era un diácono y él era un diácono de multitudes, ¿verdad? Podemos leer en el capítulo 8 un poco acerca de la labor de él, pero hasta el momento pues no se sabe que él había tenido la oportunidad de hablar directamente solo persona a persona, sino hasta ahora. Ok, ahora vamos a ver cuáles son los elementos del proceso de evangelismo que podemos encontrar en esta porción que hemos leído. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, amados, y tal vez no aparece aquí, pero yo creo que es la actitud correcta para poder llevar a cabo la gran comisión. Es que lo primero que se requiere para poder evangelizar es valorizar lo que es un alma. Miren lo que dice Segunda de Pedro 3:9. Si lo tenemos ahí, lo leemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, o por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es valorizar lo que es un alma. ¿Verdad? Ojo, ¿verdad? Dios no mandó a Felipe el diácono de las multitudes, ¿verdad?, sino que en este momento vemos que Él lo mandó a una persona, a un alma. Entonces, número uno, se requiere valorizar lo que es un alma. Número dos, hay que tener sensibilidad a oír la voz de Dios. Si seguimos ahí con la presentación, vamos al versículo 26 y al versículo 29, que dicen así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo.
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y en el 29 le volvió a hablar. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ojo, la iglesia debe ir para hablar y ganar a una persona, y como dije anteriormente, no para predicarle, sino que para poder compartir con ella. Muy bien, número 3, se requiere sacrificio. ¿Sacrificio de qué? De la comodidad. Porque, si te das cuenta, aquí está hablando de que mandan a Felipe, ¿verdad?, a un camino entre Jerusalén y Gaza, que es un desierto. O sea, tú te imaginas un desierto, o sea, algo totalmente árido, caliente, donde no hay agua, digamos los calores que se sienten allá por el oriente del país. Hace poco estuvimos con Miriam, con la hija del pastor Hernán, comentándonos cómo está ahorita en Nicaragua, que es algo caliente, increíblemente caliente. Entonces, si tú has sentido esto, imagínate un desierto. O sea, estamos hablando de que se requiere sacrificio para poder salir de nuestro elemento de confort. O sea, ¿qué es lo que se hace en este momento? Se le mandó a ir al desierto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de valorizar a la persona y no al lugar. ¿Okay? Además de eso, además del sacrificio, se requiere obediencia. Porque mira cómo comienza el versículo 27. El versículo 27 comienza diciendo, entonces, ¿qué hizo él? ¿Refunfuñó? ¿Pidió instrucciones? No. Él se levantó y fue. ¿Okay? Recapitulemos un poco. Primero se requiere para usar lo que es un alma. Número 2, tener sensibilidad para oír la voz de Dios. Número 3, se requiere sacrificio. ¿Sacrificio por qué? Porque en algún momento tú vas a quitar tiempo de tu comodidad, de tu diario vivir. Fíjate que yo estaba escuchando una historia de un hombre, de un médico, que llegaba a una iglesia, al culto, y dejaba el carro, agarraba un bus y él se iba a predicar. O sea, imagínense ustedes, el púlpito era el bus, o sea, un tubo, se agarraba de él y empezaba a hablar. A diferencia de cualquier iglesia, pues ahí la gente que escuchaba no se iba a salir, ¿verdad? A no ser que fuera parada. Pero eso era algo que le hacía todos los domingos. Nosotros tenemos un empleado ahí en la oficina, en la librería, el cual todos los sábados sale con grupos a poder evangelizar. ¿Qué quiere decir eso? Tomar tiempo. Realmente requiere un sacrificio, requiere quitar de mi tiempo, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo. También requiere obediencia, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. Y número 5, requiere moverse en el tiempo de Dios. O sea, en ese tiempo que es providencial. Cuando nos encontramos con alguien y sabemos que hay que hablarle, o sea, no hay que postergar. Fíjate, yo creo que esa historia te la he contado hace años. Yo fui a desayunar a un Mr. Donut ahí en Metro Sur. Y yo recuerdo que adelante de mí iba un señor. El señor no se miraba de escasos recursos, pero como nos ha pasado a todos en algún momento, el señor no andaba la billetera. Hace poco me pasó a mí que estaba yo en la gasolinera y no andaba yo la cartera, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo qué fue lo que dejé yo y tuve que regresar para poder, ya me acordé, a mi señora dejé a Crisia, la dejé a Crisia, ya me acordé, a Crisia dejé, lo importante que tengo que regresar por él. Ok, entonces, volviendo, este señor, pues ya él había pasado pues con su bandeja, estaba a punto de pagar y el señor no tenía dinero. Y algo adentro me dijo, no, es que miren qué terrible, no, les voy a contar lo que no hice, lamentablemente. Algo me dijo adentro, pagáselo. Y no lo hice, me friqué, como dicen los jóvenes, me friqué. En ese momento me paralicé. Entonces, y mira qué oportunidad, hubiera sido un momento excelente en el cual yo hubiera podido pagarle a esta persona el desayuno y quizás, como yo lo vi solo, ¿no? Andaba solo, quizás era la oportunidad perfecta para pues sentarme con él, platicar y de la plática, así como el caso de Felipe, poder hablarle de Cristo Jesús. Entonces, no hay que postergar, hay que aprovechar esas oportunidades, esos momentos providenciales, esas citas divinas, tenemos que aprovecharlas. Número 6, se requiere fe. Se requiere confiar en Dios que ha preparado los corazones. O sea, uno debe llegar con la actitud que cuando uno escucha la voz de Dios, uno ve a esa persona, uno debe de confiar que esa persona ya está preparada.
Y eso es lo que aprendemos de esta experiencia, es lo que aprendemos de esta porción. Versículos 27 y 28. Ya vimos que al principio comienza diciendo que Felipe obedeció, él se levantó y fue. Pero luego dice, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, o sea, el ministro de Hacienda, de Finanzas, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, el tipo estaba más que listo. O sea, él era de esas personas prosélitos. Tú conoces un montón de prosélitos. Prosélitos religiosos, prosélitos de la religión tradicional, prosélitos evangélicos, prosélitos de lo que sea, que han escuchado de alguna manera a Cristo Jesús, pero que se los han enfocado de una forma muy, muy, muy religiosa. Pues este hombre había escuchado algo. Y no es casualidad, porque no es casualidad que él estaba leyendo una porción de Isaías en la cual estaba hablando de Cristo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que esta nación, que la gente que está a mi alrededor ya está lista, es para ya. ¿Y sabes qué requiere? Requiere compromiso. Requiere fe. Fe de que Dios ya tiene listo para que tú solo llegues a recoger. Número 7. Se requiere creer en la providencia divina. En lo que te estoy diciendo, esto no fue por casualidad. Eso que ocurrió no fue por casualidad. Eso que te cuento yo, esa oportunidad que lamentablemente yo desaproveché, no fue por casualidad. Pero han venido varias. Después te voy a compartir de otras oportunidades en las cuales se abre la brecha. Ok, número 8. Se requiere dejar el temor y o el prejuicio sobre las personas. Oye, desde el momento en que tú entiendes que Felipe se subió a un carro, fíjate, la mayoría de personas o caminaban o andaban en camello o andaban en burro, pero andar en un carro jalado por caballos, no, eso ya es otra historia. Estamos hablando definitivamente de una limusina, o estamos hablando de un carro extremadamente caro, de que cómo se iba alguien como Felipe a subirse en un carro de estos. O sea, estamos hablando que cualquiera hubiera dicho, ay no señor, este no me va a escuchar, míralo, si se ve que... Y aparte que también hay que conocer del Señor. Mira, no está leyendo la palabra, pues. Bueno, oye, imagínate tú, vemos dos cosas bien interesantes. Andaba en carro. Quiere decir que no era ningún 5 de cebolla, como decimos aquí. Y él tenía un manuscrito de Isaías, que no sabemos si estaba en arameo, no sabemos si había sido traducido al griego, no lo sabemos. Pero son elementos que no eran para la gente común. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Primero, perder el temor o el prejuicio por las personas. Ese es como el elemento número 8. Y número 9, tenemos que explicar dudas que la persona pueda tener a la luz de la palabra de Dios. No le prediquemos, ni ocupemos una técnica. Mira el versículo 30 vamos a ver del 30 al 35 cómo se desarrolló la plática para que veamos bien. Entonces, ponga el siguiente, vamos a ver entonces de los versículos 30 al 35, sí, dice: acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿y entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ay, este tipo estaba listo. Mejor oportunidad, o sea, imposible. Ok, el pasaje de la escritura que leía era este, que estaba en Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole a eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde la plática misma, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ok? Entonces, oye, lo que hizo Felipe sencillamente fue aprovechar una oportunidad, partir desde donde está. Eso es como cuando le dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Bastón. Pues con eso va a celebrar al pueblo. Entonces, él aprovechó la oportunidad de que este etíope estaba leyendo una escritura, una porción de la escritura muy significativa, hablando de Cristo Jesús, y de ahí comenzó. Porque me encanta el versículo, dice, y comenzando desde esa escritura, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ok? A partir de aquí entonces, vamos a ver, ya que vimos cuáles son los elementos que se dan, o los elementos, mejor dicho, que aprendemos de esta experiencia evangelística,
vamos a ver cuál es la misión del evangelizador. Primero, debe basarse siempre en Jesús y en su obra, lo que termina produciendo, fíjate bien, arrepentimiento genuino, perdón de pecados y gozo. Gozo. Porque mira cómo dice el versículo 39. Póngalo ahí. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, ¿qué es lo que produce? O sea, ¿qué es lo que produce el que nosotros nos basemos correctamente al hablarle a una persona en Cristo Jesús? Al basarnos en Cristo Jesús. Produce arrepentimiento genuino, perdón de pecados y el gozo cuando sabemos que es el Señor que ha limpiado un corazón. Número 2. La misión del evangelizador es llevar a la persona a que haga una confesión, una declaración de fe de la persona y de la obra de Jesús, sabiendo que solo eso lo puede redimir. Versículo 37. Fíjate cómo le dijo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, cuando le estaba hablando, pidiendo acerca del hecho de ser bautizado. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, la idea es, el evangelizador, de verdad, tiene que basarse siempre en Cristo Jesús y tiene que llevar a la persona al punto de hacer esa declaración de fe. ¿Por qué? Romanos 10, del 9 al 10. Fíjate. Romanos capítulo 10, del 9 al 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Por eso es importante que haya una declaración. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ojo, el tipo conocía el judaísmo. Y otra cosa muy importante, él sabía que dentro del judaísmo se sabía que el bautismo implicaba un compromiso hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él fue quien lo pidió. No sabemos, lamentablemente, y a mí me hubiera encantado haber escuchado esa plática evangelizadora. Me hubiera encantado porque a partir de ahí fue que habló de Cristo Jesús y me hubiera encantado haberlo hecho. No podemos saber si Felipe lo llevó al punto, que es una parte muy importante que vamos a ver más adelante, lo llevó al punto de que se bautizara, o fue por la convicción del mismo conocimiento del judaísmo que tenía el etíope. Pero lo importante es que él no solo lo declaró, sino que tomó esa decisión. Ok, y número 3, entre lo que es la misión del evangelizador, es que debe de procurar que la persona, obviamente, llegue al bautismo. Ya lo vimos aquí entonces. Muy bien, vamos a ver entonces rápidamente la gran comisión en Marcos 16, del 15 al 16. ¿Qué dice? Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Y Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Independientemente de cuál haya sido el detonante para que el etíope se haya bautizado, yo creo que nosotros muchas veces perdemos de vista que es importante llevar a la persona que ha aceptado a Cristo a que se bautice, a que haga una declaración física de que él está puesto, comprometido hasta la muerte, porque ese era el significado realmente que tenía en el judaísmo el bautismo. Entonces, ojo, es bien importante. O sea, yo creo que todo este evento de Felipe con el etíope nos enseña realmente cómo debe de ser todo el proceso de evangelismo. Ok, ¿qué experiencias personalizadas tenemos en el evangelismo? Lo primero que puse es gozo. O me vas a decir tú, si has tenido la oportunidad de evangelizar a alguien y ver cómo esta persona se arrepiente, cómo acepta a Cristo en su corazón, cómo cambia su vida, ¿no te genera gozo? Te genera gozo. Pero además de eso, te genera nuevas oportunidades para evangelizar. Sigamos leyendo. Versículos 39 y 40. Interesante. Vamos a hablar un poco acerca de estos versículos bíblicos. 39 y 40 de Hechos, capítulo 8, dice, cuando subieron del agua, inmediatamente después del bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto
y pasando a anunciar el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El diácono que servía a las mesas ahora estaba evangelizando. Así, o sea, él estaba, como decimos, se destapó, ¿verdad? Okay, aquí sí ya no tenía freno, ¿no? Que se fue. Es interesante porque imagínate esta experiencia que él tuvo. Esta palabra arrebató, creo que es zarpazo, creo que en el griego es algo así como zarpazo, que es la palabra que también describe con el arrebatamiento. El arrebató de repente, ya no vieron a Felipe, no lo vieron. O sea, el etíope pudo haber entendido, fue una experiencia plena de Dios, ¿ok? Entonces, ¿y a dónde lo mandó? Imagínate, después de haber estado con una sola persona, claro, y era una persona de mucha influencia, digámoslo así. Entonces, no era, digámoslo, una persona común, ¿verdad? Sino que alguien que pudo haber causado prejuicio y temor, pero no lo hizo. Porque lo que hizo Felipe fue obedecer. ¿Y para obedecer qué hizo? Confiar en que Dios ya tiene preparada a la gente a la cual nosotros tenemos que hablarles. Ok. Dice que se encontró en Azoto. Ahora, ¿Azoto qué es? Azoto es el antiguo Asdod, que fue una de las 5 principales ciudades filisteas en Canaán. Te voy a leer esto, dice, corresponde al antiguo Asdod, una de las 5 ciudades, estado de los filisteos, que fue posteriormente controlada por los israelitas, griegos, romanos, bizantinos, cruzados y árabes. Actualmente es un importante puerto marítimo y pesquero del país. Ahora, eso sí, era una ciudad idólatra, es donde se adoraba al dios Dagón, el cual para ellos era del dios todopoderoso. Pero era, ¿verdad? El Dagón era el que tenía como que fuera un sireno, un tritón, algo así creo que le decían, ¿verdad? Pues ese era el dios Dagón. Entonces, el problema es que Azoto estaba sumergida en la idolatría y en la ignorancia. Pero ahí lo mandó. Y entre Azoto, se fue de Azoto predicando en las ciudades hasta Cesarea. Fíjate, una es Azoto, que era idólatra e ignorante, y Cesarea era la Cesarea marítima, que fue una de las 4 colonias romanas para legionarios veteranos en la región de Siria, Fenicia, creada por el Imperio Romano, o sea, cosa seria. Se encuentra al norte de la región de Samaria, cerca de la frontera con la región fenicia. Fue una ciudad portuaria construida por Herodes el Grande entre los años 25 y 13 a.C. La ciudad se hizo famosa durante las épocas romana y bizantina. Estamos hablando de que Felipe estuvo predicando en todas las áreas que te puedas imaginar, desde idólatras ignorantes hasta políticos económicos, porque eso es lo que era Cesarea, era un centro de política de mucha política y también económico. Entonces, ¿cómo se comienza? Se comienza con uno. ¿Y qué es lo que necesitamos únicamente? Amados, la gracia de Dios. De verdad que aquí es donde tenemos solo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha enviado a compartir a Cristo Jesús, a predicarles el Evangelio, a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué requiere eso? Obediencia. ¿Qué requiere eso? Requiere sacrificio. ¿Qué requiere eso? Aprovechar las oportunidades divinas. ¿Qué requiere eso? Requiere fe. Fe, saber que Dios ya tiene preparadas las personas. Tomar un paso. ¿Y qué requiere también? Requiere hablar de lo cotidiano. Fíjate, ahorita tenemos un amigo, unos amigos por los que estamos orando muchísimo. Pues en este momento este amigo de nosotros ha comenzado una construcción en su casa. Y ahí está el pobre que si me va a alcanzar el dinero, que si me va a alcanzar el dinero, que si voy a poder terminar, que si va a quedar todo bien, que si no me ha hecho falta nada. Bueno, y platicando le dije, mira, como dice la Biblia, ¿verdad? Es mejor el final de un negocio que su principio. Ahí te vas, ahí te vas hablando, ahí te vas hablando. Y así te puedo contar de varias oportunidades. Oye, hay personas que te dicen que sí, hay personas que te dicen que no, pero esa no es, o sea, el que digan que sí o que no, ya no es responsabilidad tuya. La responsabilidad tuya es hablarles. Y la palabra es bien clara, que te dice que unos sí y otros no. A los que dicen que sí, genial, qué bendición. A los que te dicen que no, bueno, problema de él. El problema es que no les hablemos, porque entonces dice la Biblia que se nos demandará a nosotros por la sangre de estas personas. Amados, hijos, padres, hermanos, compañeros de trabajo, todos necesitan de la gracia de Dios. Todos, muchos de ellos no son simpatizantes de nada. Y hay quienes, la gran mayoría, somos simpatizantes de lo religioso, de la religión. Así como el etíope, él era un prosélito
del judaísmo. Así muchos de nosotros, o mucha gente que nos rodea, somos prosélitos del, no sé si decir del cristianismo, sino que de la religión cristiana, del hacer, más allá del vivir por el creer, por la fe. Pero lo único que se puede hacer ahí nada más es a través de un nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Amados, el único éxito que una persona puede tener en esta vida es llegar al cielo. Y la única forma de llegar al cielo es a través de Cristo Jesús. Por cierto, no les dije cómo se llamaba esta predicación. Acércate al carro. O sea, no importando quién o cómo sea y no importando lo que tenga. Dos cosas bien importantes como las que quiero finalizar. Evangelizar, el ministerio de ganar almas, es un talento que todos tenemos, aunque tú no lo creas. Todos lo tenemos. Mira, es importante leer la palabra. Es bien importante leer la palabra. Pero cuando hay una cita divina, dice la Biblia que van a haber momentos en que no va a ser necesario ni siquiera que nosotros pensemos en las cosas, sino que Dios va a colocar las palabras en nosotros. Tú lo que necesitas es tener a Cristo Jesús. Y si no, vemos el caso de la samaritana. La samaritana empezó a hablarle en medio mundo sencillamente de la experiencia que había tenido. Pero ella no era una mujer conocedora, una mujer docta en la palabra. Lo que ella tenía en ese momento era una experiencia con Cristo Jesús. El gadareno tuvo una experiencia con Cristo Jesús. El etíope tuvo una experiencia con Cristo Jesús. Fue bautizado. Y yo quiero creer que él fue el primer misionero por el cual en el siglo III Etiopía se consideró como la segunda nación de creencia cristiana, digámoslo así. Muy bien, y número 2, todos tienen preguntas y teníamos que aprovechar esas prácticas informales. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice esto. Diga conmigo, ¿pero sabe qué? La Biblia dice esto. Creo que tenemos que aprovechar. Ok, entonces, en nosotros está esa herramienta. Nosotros somos esa herramienta, así como Felipe. Lo que nosotros tenemos que estar es atentos, valorizar las almas. Valorizar. ¿A cuánta gente no he escuchado yo que viven contando la historia del dolor que sintieron porque tuvieron la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y no lo hicieron? A los días supieron que esta persona muere y uno queda con la duda porque nadie le puede dar a uno testimonio o fe de que esa persona tuvo la oportunidad de arrepentirse. Acuérdense, Dios nos dice que no es que retarde esa promesa y que la tenga por tardanza como muchos creen, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Entonces, yo creo que es bien importante el poder valorizar las almas sin temor y sin prejuicio. Tenemos que hacerlo, dar el paso, ¿no? Sacrificar nuestra comodidad, ¿verdad? ¿Saben qué? Nuestra seguridad personal y aún así de la imagen. Aquel que, ¿qué pensarán de nosotros? Oye, si Dios te ha dado una orden, hazlo. Ya hemos hablado anteriormente lo importante, lo necesario y lo inevitable que es que nosotros lleguemos a sufrir, lleguemos a ser criticados por servir a Cristo Jesús. Bueno, de hecho por ser cristianos. Y segundo, no se diga más por servirle a Él, por tener el dominio propio de no hacer lo que otros hacen y tener el dominio propio para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Está en nosotros. Tenemos esa tarea. ¿Ok? Vamos a ver. Padre del cielo, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos este gran privilegio, Padre, dentro que tú nos has dado a nosotros esa investidura, Padre, para poder compartir el gran regalo de la vida eterna, la perla preciosa, Señor, que es Cristo Jesús. Poder llevar, Señor, a cada persona a esa experiencia con Cristo Jesús, para que ellos puedan declarar, primero, que son pecadores. Segundo, que Cristo es el Hijo de Dios. Tercero, aceptarlo como Señor y Salvador. ¿Qué produce eso? El gozo de saber que una persona ha sido perdonada y que está en comunión ahora con Dios. Gracias, Padre, por las personas que están en este momento, pues, viendo esta presentación. Te pido, Padre bendito, que tú los bendigas, Señor, que nos guardes, Padre Santo, que te pido, Señor, que tú nos muestres en esta semana, Señor, a esa persona, a ese eunuco etíope, Señor,
que está ahí esperando que sea yo, la persona que me está viendo en este momento, que le hable de Cristo Jesús. ¿En quién oramos? Amén. Bueno, hermanos, ya saben, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos embajadores, somos representantes y nosotros tenemos que no solo comportarnos como tales, sino que también tenemos la tarea, bueno, la obligación, digámoslo así, tenemos el mandato de poder compartir lo que nosotros creemos y por quién vivimos, por qué vivimos y hacia dónde vamos. Así es que tiene la experiencia. ¿Cómo se llama la predicación de ahora? Acércate a ese carro. Acércate a ese carro, camina, ve y acércate a ese carro. Amados, la próxima semana entonces va a ser el presencial. Si no me equivoco, hay que estar pendientes con las redes sociales. Recuerden que esta presentación se presenta, valga la redundancia, a través de Facebook y a través también de YouTube. Pero ya, y a través de Facebook tú vas a recibir la información, pero la próxima semana yo sé que va a ser presencial. Quien viene en el timón va a ser también Ángel Miguel para poder compartir la palabra el próximo domingo. Así que, amados, muchas bendiciones.